Buenas tardes, maestra Leticia. Nosotros somos el equipo conformado por Emilio Cruz Castillo, Sheila Duarte Lozano, Mérida Cristal Gamboa González, yo Priscila Liliet Rejón Yáñez, Naomi Jocelyn Rosado Madero y Joshua Yael Suárez Escalante. En nuestro proyecto integrador hablaremos sobre la República Restaurada y el Porfiriato. Tenemos como objetivo en este proyecto analizar y explicar las principales características económicas, culturales, sociales, educativas, científicas y tecnológicas del imperio instaurado por Maximiliano de Habsburgo. A través de este análisis se buscará comprender cómo estos tres periodos históricos influyeron en el desarrollo de México, cómo cada uno de estos proyectos políticos intentaron transformar el país y las consecuencias que tuvieron a lo largo de la vida de los mexicanos. El proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo en México, instaurado entre 1864 y 1867, tenía como objetivo establecer una monarquía constitucional como un enfoque centralista y moderado, inspirado en las ideas del liberalismo europeo, apoyando a Napoleón III y los conservadores mexicanos. Maximiliano buscó reconciliar las posturas liberales y conservadoras mediante un gobierno que impulsara la modernización del país. Su plan incluía reformas en educación, agricultura y economía, así como la promoción de libertades individuales como la libertad de prensa y de culto. Además, pretendía fortalecer la administración pública y proteger los derechos de los campesinos e indígenas para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, su falta de apoyo interno, la retirada de las tropas francesas y el liderazgo de Benito Juárez en favor al republicanismo provocaron la caída de su imperio y su eventual ejecución en 1867. Principales características del imperio de Maximiliano de Habsburgo. 1. Monarquía apoyada por Francia y conservadores mexicanos. El imperio de Maximiliano, de 1864 a 1867, fue instaurada con el apoyo de Napoleón III de Francia y las élites conservadoras mexicanas, quienes buscaban una monarquía europea para contrarrestar el liberalismo de Benito Juárez y mantener sus privilegios. 2. Carácter liberal del gobierno de Maximiliano. A pesar del apoyo de los conservadores, Maximiliano implementó medidas liberales, como la abolición del trabajo forzado, la reducción de los privilegios del clero, la distribución de tierras a campesinos y la promoción de la educación laica. Esto lo distanció de sus aliados conservadores. Otra característica es que aunque Maximiliano fue apoyado principalmente por los conservadores, quienes buscaban un gobierno monárquico centralizado, él adoptó varias ideas liberales como la promulgación de una constitución que garantizaba ciertos derechos ciudadanos, promovía la libertad de prensa y procuraba limitar el poder político y económico de la Iglesia en la vida pública. Otro podría ser también el apoyo militar francés. El imperio de Maximiliano se sustentó en gran medida gracias a la intervención militar de Francia, cuyo emperador Napoleón III envió tropas para garantizar su victoria. Sin embargo, el apoyo francés fue disminuyendo tras la retirada de las tropas, debido a la creciente oposición internacional y los cambios políticos en Europa. Causas de la caída del imperio de Maximiliano. 1. Retiro del apoyo francés. Napoleón III retiró las tropas francesas en 1866 debido a la presión internacional, particularmente de Estados Unidos, Doctrina Monroe, y en los costos económicos y políticos de mantener la intervención en México. 2. Resistencia republicana. Benito Juárez y sus fuerzas republicanas lideraron una resistencia constante contra el imperio,
recuperando poco a poco el control del territorio mexicano. A continuación, hablaremos de la República Restaurada o República Triunfante, que se le conoció como el periodo histórico que abarca desde la caída del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. Fue importante este periodo ya que fue la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México exactamente el 15 de julio de 1867, lo que simbolizó la recuperación del país y el final de la intervención extranjera. Además, implementaron reformas políticas y sociales que sentaron las bases para el desarrollo del país en las siguientes décadas. La República Restaurada fue muy importante en la historia de México porque marca el regreso al orden y a la soberanía nacional tras la caída del Segundo Imperio Mexicano. Después de la intervención francesa y la imposición del Imperio de Maximiliano, la victoria republicana permitió la consolidación de la República y restablecer a la autoridad legítima bajo Benito Juárez. Características en el Porfiriato. En el ámbito económico tenemos la expansión mercantil, el desarrollo comercial, avances generales en industrias e infraestructuras y exportación agrícola, las que transformaron a México de un estado precario a uno altamente capitalista. En la cultura se le dio prioridad a la preservación de las zonas arqueológicas, promoción del afrancesamiento, fomento de las artes plásticas, construcción de monumentos y edificios emblemáticos y apoyo a la música clásica. En la parte social, la riqueza se concentró en pocas manos, de tal manera que la mayor parte de la sociedad mexicana vivía en condiciones de pobreza. Hubo desigualdad social, haciendas como centros de explotación y represión de movimientos sociales. En lo educativo se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. En la ciencia crecieron las líneas de telégrafo, se establecieron las primeras líneas de teléfono, fomento de la medicina y la higiene y desarrollo científico impulsado por el positivismo. Ciencia, en particular para la cartografía mexicana. Díaz reconoció a la ciencia como medio fundamental para insertar a México en la modernidad. Para lograr su objetivo, fundó 3 de las instituciones que permitieron el desarrollo científico y geográfico en el ámbito nacional. El Observatorio Astronómico Nacional, lugar donde la superficie terrestre se sitúan instrumentos para la observación de los astros. La Comisión Geográfico Exploradora es el estudio de los mapas y la manera como se trazan, al mismo tiempo que describe la historia de la civilización y el progreso ideológico como técnica. Y el meteorológico. Todos estos se encontraban adscritos al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, institución considerada como la secretaría más importante del Porfiriato. Tecnología. Antes del Porfiriato, la telegrafía había llegado en 1849. Con el ascenso al poder de Porfirio Díaz, la red telegráfica pasó de 8.000 kilómetros a más de 40.000 kilómetros de longitud en este periodo, pues entendió la importancia de la comunicación. Sin embargo, el dinero era limitado. En 1878 se realizaron las primeras llamadas telefónicas en la República Mexicana. Con Díaz se hicieron contratos en 1903 a campañas que hoy en día se formarían en Teléfonos de México como Telmex, y esto generó la duplicación de sistemas telefónicos. El 16 de septiembre de 1878 fue instalada la primera línea telefónica privada entre el Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, donde Díaz pudo realizar esta famosa llamada. Social. La UNAM, que hoy conocemos siendo una de las universidades más importantes de América Latina, no hubiera sido posible sin Porfirio Díaz. La propuesta de crearla fue presentada en abril de 1910 por Justo Sierra
escritor, periodista y político mexicano, quien expuso el proyecto a la Cámara de Diputados. El 26 de mayo de 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México. Para el año 1929 se convirtió en autónoma. El 22 de septiembre de 1910 se llevó a cabo la inauguración de la universidad en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Económico. Al inicio del mandato de Díaz, el país contaba con 666 kilómetros de vías férreas y a su fin, en 1910, la red era de 19.528 kilómetros, los cuales representan el 80% de la longitud total a nuestros días. La construcción de algunos ferrocarriles correspondió directamente a la necesidad de exportar o movilizar el mercado interno de productos agrícolas. Este tuvo efectos en otros sectores como el comercio, la industria y las finanzas, además de incentivar el desarrollo de la infraestructura de comunicación, como serían las instalaciones portuarias, los telégrafos y el teléfono. Seguimos con el primer mandato de Porfirio Díaz. ¿Y cómo fue que lo trabajó? Bueno, Porfirio Díaz, al asumir su presidencia en México, instauró un sistema político autoritario que se consolidó durante su gobierno. Desde su primer mandato, Díaz ejerció un control político centralizado, donde la figura del presidente era la principal fuente de poder. Este control se fortaleció a lo largo del tiempo mediante diversas estrategias, como la manipulación de elecciones, la represión de opositores y también utilizó el ejército como parte importante de su régimen. Díaz también implementó políticas económicas que favorecían a la élite del país, mientras mantenía una relación estrecha con inversionistas extranjeros. Los científicos, un grupo de intelectuales que apoyaban las reformas modernizadoras de Díaz, ayudaron a establecer un modelo económico que fortaleció a los grandes terratenientes y empresarios, consolidando así el poder de los pocos que apoyaban su gobierno. Estas políticas, aunque eran favorables para algunos, también trajeron consigo desigualdades y explotaciones a las clases más bajas, que no tenían acceso a los beneficios del desarrollo económico. Por otro lado, el control sobre el proceso electoral fue fundamental para la permanencia de Díaz en el poder, pues ya que a través de prácticas de fraude, coacción y manipulación, el presidente logró asegurarse de que las elecciones resultaran siempre a su favor. Finalmente, la represión y el control social fueron muy importantes en el gobierno de Díaz, ya que la oposición política, ya fuera en forma de movimientos sociales o de figuras políticas, fue reprimida con violencia. Es decir, que cualquier intento de desafiar su autoridad era sofocado por el aparato estatal, que utilizaba al ejército y a la policía para mantener el orden. El Segundo Imperio Mexicano y el Porfiriato fueron periodos históricos clave en México, aunque con enfoques muy distintos. Maximiliano de Habsburgo implementó políticas liberales, como la abolición del trabajo forzado, la redistribución de tierras, el impulso a la educación laica, la defensa de los derechos laborales y la reducción de los privilegios del clero. Estas medidas buscaron equidad social, pero su imperio careció de legitimidad y apoyo popular, lo que llevó a su colapso. Por otro lado, el porfiriato se enfocó en el desarrollo económico mediante la construcción de infraestructura, como vías férreas, la atracción de inversión extranjera, la modernización industrial, el fomento de las exportaciones y la creación de un sistema financiero eficiente. Estas políticas generaron crecimiento económico, pero también desigualdad y concentración en las élites. Ambos periodos reflejan los retos de equilibrar desarrollo económico y justicia social, dejando
Lecciones importantes para la historia de México. Durante el Porfiriato de México vivió un importante crecimiento económico debido a la inversión extranjera, la modernización de infraestructura como los ferrocarriles y el impulso de sectores como la minería y la agricultura de exportación. Este desarrollo benefició principalmente a las élites y empresarios tanto como nacionales como extranjeros. Sin embargo, el progreso no alcanzó a la mayoría de la población. Las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos fueron precarias, con salarios bajos y jornadas largas. Además, el despojo de tierras a campesinos, especialmente a los pueblos indígenas, agravó la pobreza rural. Este desajuste entre crecimiento económico y bienestar social fue una de las causas que contribuyó al estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Damos por terminado este diaporama sobre el imperio de Maximiliano y la dictadura de Porfirio Díaz. Con su agradecimiento por escuchar, agradecemos el interés por esto y muchas gracias por tu atención.